Conectados con Life, psicología para todos, a un clic de distancia. Hola. Buenas noches a todos los que se están conectando, a los que se conectan con Live hoy y todas las noches, pero especialmente hoy, teniendo en cuenta todo lo que está pasando en nuestro país. Gracias por conectarse, por estar interesados en seguir trabajando por nuestra salud mental, seguir conociendo todos estos temas que nos tocan. ¿Cómo va, Hernán? Bien, Ceci, creo que muy de la mano con lo que tú dices, un programa hoy muy interesante, sin duda alguna, que creo que cae como anillo al dedo, pero también pues consternado, preocupado, sensible, tocado con todo esto que ha sucedido, que ha pasado y bien, pero en medio de todo, bien. Trabajando con esa reactividad con todo este fenómeno que atraviesa y que afecta a la salud mental de toda la población colombiana. ¿Mm? Así es. Pero bueno, entonces, ¿qué tal si hacemos un recorderis? Bueno, primero de cuál es la razón de ser de nuestro programa. Recuerden que Conectados con Life estamos aquí para brindar evidencia, para hablar de los temas tal cual son, desde esa parte científica, con expertos, tratando de no, y haciendo el mejor esfuerzo para no caer en polarizar, sino siempre tratar de mostrar como esa parte importante de cada uno de los temas que traemos y sobre todo dándoles mucha claridad a ustedes que se conectan. Y ya, y eso, conectados con Life. Esos conectados con Live, así es. Entonces, contémosles un poco, Hernán, de qué vamos a hablar hoy. ¿Te parece? Claro que sí. Hoy vamos a hablar de un tema que en realidad cuando yo empecé a conocer esto me costó, validación e invalidación. Yo asociaba siempre la palabra validación a lo que aprende uno por allá en la parte de investigación, validar una prueba, validar una hipótesis. Y después esto fue creciendo y me fui enterando gracias a un modelo terapéutico en el que me empecé a vincular, que para muchos ya conocen que en Life trabajamos, que es todo el modelo de DBT. Comencé a conocer muy bien ese término, que más que un término es esa acción, ese actuar que podemos tener como seres humanos, que es la validación. Vamos a hablar de validación y vamos a hablar de invalidación. No en vano pusimos un nombre de corte coloquial a nuestro programa y es La letra con sangre entra, que pues es algo que ha sido muy respaldado socioculturalmente, no solo en Colombia. Que es una expresión, no es por nada, pero yo no la entiendo. Entonces, si la vas a explicar, fabuloso explicar. Pues si quieres arranco con eso. La letra con sangre entra es que la mejor forma de aprender es con pum pum, ten, con rejo, ¿sí? Mm, Aprendes a leer gracias a que recibes el suficiente castigo, ¿sí? Entonces la letra con sangre entra, aprendes si recibes castigo. De ahí que surge todo esto. ¿Mm? ok. Pero bueno, entonces cuéntanos tú, ¿cómo nos va con esto de la validación, de la invalidación? ¿Cómo lo recibes tú? Yo aprendí de validación después de terminar, de hecho, mi pregrado, lo aprendí en mi posgrado, lo aprendí también formándome en todo el modelo de BT y también aprendí cómo a entenderlo de una forma diferente quizá como a los preconceptos que tenemos frente a lo que es validar, ¿no? Y es básicamente permitir entender que algo está justificado, que está fundamentado, que es relevante, que es significativo, que tiene algún tipo de sentido lógico o que tiene la suficiente seriedad o fuerza y que requiere nuestra atención. Entonces, ¿qué podemos validar? Podemos validar emociones, conductas, experiencias y termina siendo uno de los elementos más potentes en términos de, bueno, eso es un juicio de valor, pero un poco ha sido una de las cosas que ha mostrado un montón de evidencia para poder justamente trabajar un montón de dificultades emocionales e incluso de poder sobrevivir momentos muy difíciles. Y yo vuelvo y me meto la cuña, y esto lo vamos a hablar después, de por qué termina siendo un tema muy relevante para hablar en lo que estamos pasando ahorita. Claro, es que es un tema muy dado pues yo voy haciendo cuña también de nuestro invitado, que es una persona que admiro un montón, que admiro y que creo que sabe mucho el tema.
pero que va incluyendo y es como toda esta experiencia que tú nos pones sobre la mesa, que es poder comprender, es poder aceptar, es poder de una u otra forma decirle al otro que estoy entendiendo lo que sientes, que puedo comprender lo que sientes, ¿sí? Que puedo comprender eso que piensas, en, inmersos en esta sociedad donde tal vez esta carreta y esto que voy a decir acá me lo han escuchado muchísimo en aula de clase, donde dentro de nuestros modelos de crianza se atenta, o sea, es todo lo opuesto, ¿sí? Me cuesta entender que estés triste. No estés triste porque estás triste. No es que si estás triste, papá está triste. Bueno, entonces no voy a estar triste para que mi papá no esté triste, ¿sí? Inmerso en fenómenos donde probablemente nos están recordando que si has de estar con un estado emocional, que sea por algo que valga la pena, ¿sí? Si has de estar triste es por algo que valga la pena. No esté triste por eso. ¿Por qué va a estar triste por eso? ¿Sí? Es que estoy triste porque terminé con mi novia, pues consígase otra. Es que estoy triste porque se me perdió un celular, pues cómprese otro. Ni Es siquiera, que o qué bobada, ¿cómo va a sentirse pues, así por eso? qué Eso no pendejada, qué tiene nada bobada, de sentido. ¿sí? Eso, entonces digamos que es un tema que nos pone muy en los procesos de, pues también de lo que está pasando hoy por hoy, ¿no? O sea, el no poder expresar una preferencia, ¿sí? Pues aquí en Life no vamos a estar trabajando desde ese tema, pero el simple hecho de expresar una preferencia. Yo creo esto, pero ¿por qué crees eso? Yo quiero esto, pero ¿por qué quieres eso? Creer eso está mal, querer eso está mal. Entonces todo esto cae dentro de ese mundo de la invalidación, de la invalidación. Ujú. Y la validación, cuando la trabajamos y la entendemos desde cuál es su funcionalidad, quizá retoma un montón de esa fuerza, porque la palabra también está muy atravesada por preconceptos que no son tan ciertos. Y a mí me pasa mucho en consulta que hablo de validaciones como, ay, no, pero tenerme pesar. Es como, no, no es tenerse pesar, es poder encontrar justamente cuál es el sentido de esa experiencia que estás teniendo, qué hay de verdad dentro de esa experiencia y aprender un poco a confiar en nuestra propia experiencia. Y entendemos que validar y lo que nos muestra la evidencia es que validar ayuda en términos de fortalecer relaciones con otros, ayuda en términos de poder comunicar aceptación, ayuda en términos de que muestra y, no sé, vuelve importante los valores y lo que es importante para las personas y además ayuda un montón en la regulación emocional en el término de que cuando yo te digo que es válido algo, la intensidad de esa emoción que estoy sintiendo muchas veces va a bajar porque siento que me están entendiendo y no estoy luchando en contracorriente de lo que me dicen que es correcto o no incorrecto y yo igual siento lo que siento. Sí, claro. Bueno, mejor explicado no puedo estar. Ay, Y gracias. eh, eh, qué bien, bueno, me alegra que te alegre eso. Así que vas a decir, me alegra que entiendas y yo, uff, No, no, ¿qué para me vas nada. a No, explicar no, no. acá? No, ni más faltaba. No, Ceci, creo que yo te escucho hablar y es comenzar a entender también, y espero que las personas que se conectan hoy, como hace 8 días les decíamos, esperamos no solo tener un espectro donde tengamos solo profesionales en salud mental, sino también pues, personas que no tengan ningún conocimiento de salud mental, pues, ¿sí? Total. Eh, porque me pones a pensar dentro de los niveles que ahora con el experto probablemente hablaremos de todo esto con nuestro invitado. Eh, pero me pone a pensar eso, o sea, cuando tenemos en cuenta la historia de los demás, o sea, ¿cómo te ha tocado vivir para que expreses o no expreses cierto estadio emocional o para que expreses o no cierta preferencia? ¿Sí? Total. La validación está inmerso en eso, es poder entender tu historia de vida, ¿sí? La historia de vida que traes, la historia de vida de dónde vienes, o sea, mierda, eso no es en vano, Dios, se me salió. Pero no es en vano, no es en vano que, 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 que tú decidas expresar un estado emocional por algo que para ti es importante, ¿sí? Total. Y lo seguiré vinculando a la salud mental de nuestra población, a la salud mental del país, cuando yo decido expresar que algo para mí es importante, es porque lo es, por mi historia de vida, por lo que tuve, por lo que me enseñaron, por lo que he construido. Así es. Eso, espero que lo podamos ir abordando y avanzando, porque también sé que le cuesta a muchos padres de familia, ¿sí? A muchas parejas, ¿sí? Poder entender que tu pareja, poder entender que tu hijo, poder entender que tu padre diga que algo es importante o que algo lo mueve sin entender la historia de vida de ese ser humano, ¿sí? Esa historia de vida que en algún momento lo puso en una situación para que comenzara a considerar que eso
por lo que está denotando una emoción es importante. Total, y yo me engancho, ustedes saben que nosotros vamos leyéndolos mientras estamos presentando, y me engancho un montón, por ejemplo, al comentario que nos hace Santiago Zárate y nos dice, además validar no implica estar de acuerdo con el otro, pero sí reconocerlo. Y eso es supremamente importante porque no tenemos que pensar igual, no tenemos que sentir igual para que yo pueda abrir un espacio de validación. Y eso lo vuelve incluso más potente. Mira, no pienso igual que tú, pero tiene sentido que te mueva, tiene sentido que te haga sentir de esa manera. Y eso va a facilitar un montón la comunicación, el bajar un poco esa reactividad, esa defensa y poder abrir un montón el espacio hacia un espacio que nos lleve más hacia esa salud mental que buscamos nosotros. Mira, yo me adelanto a algo que suele pasar cuando hacemos entrenamientos en manejo de crisis intensas o primeros auxilios psicológicos. Y es cuando los estudiantes dicen, pero ¿qué es lo primero que tengo que hacer con alguien? ¿Qué tal si lo escuchamos? ¿Qué tal si lo observamos? Total. ¿Qué tal si reconocemos esa experiencia emocional? ¿Sí? ¿Qué tal si cambiamos el ¿quiere agua? No, realmente no quiero agua, me estoy sintiendo triste. ¿Sí? Tranquilo, todo va a estar bien. Pero ¿quién putas te dice que todo, otra vez, perdón, quién carajos te dice que todo va a estar bien? Es un tema que nos mueve, está bien. A mí me mueve y en especial me está moviendo hoy. Hoy me mueve un montón de cosas, entonces, eh, ¿quién carajos? A veces espera el tranquilo, o el tome agua, o el cálmese. Pues, si fuera así de sencillo, imagínate tú la última vez que estuviste molesta, no sé, yo trabajo con Ceci y una vez la vi molesta, no hace mucho, y muy molesta, y entonces yo le digo: "Ceci, cálmate". Pues, probablemente tu cálmate no va a servir. Ujú. Entonces, también es poder estar inmersos en esa comprensión de qué es lo mejor que yo puedo hacer cuando el otro esté teniendo una experiencia emocional intensa. ¿Qué es lo mejor? ¿Sí? Que en momentos como estos somos muchos los que estamos teniendo experiencias emocionales intensas. Somos Total. muchos los que estamos teniendo esa experiencia. Los que estamos teniendo esa experiencia cuando prendemos el televisor, cuando estamos en redes, cuando salimos, cuando hacemos parte de una manifestación, cuando estamos caminando. Cuando nos decía un compañero esta mañana, yo salgo a comprar la leche y automáticamente ya estoy en una manifestación de la cantidad de gente que hay. Que me pareció muy, muy chistoso, pero es real. Mm. ¿Qué es lo esperado en esos casos? Pues a veces es eso, obsérvelo, escúchelo y reconozca que lo que está diciendo pues, tiene sentido para él. Dele la misma importancia que para esa persona es, ¿no? Escuche Sí, un poco. sí, Y este es algo muy humano, siempre tendemos como a balancear eso hacia, queremos el cambio inmediatamente, ya queremos sentirnos bien, ya queremos poder solucionarlo todo y a veces tenemos que movilizarnos primero hacia la validación y quizá eso pueda abrirnos el espacio hacia un cambio que queremos. excelente. Bueno, entonces se acabó este preámbulo. Se acabó este preámbulo. Amigos, amigas, nos vamos para la parte fuerte de este programa. Un gran invitado. Primero nos vamos a un pequeño comercial de unos 30 segundos y ya nos vemos para contarles quién nos va a acompañar y con quién vamos a aprender hoy sobre validación e invalidación. Hola, en LifeSense tenemos una nueva línea de agendamiento de consultas psicológicas. Si quieres solicitar tu cita, puedes comunicarte por llamada telefónica o escribiéndonos por WhatsApp al número 311-508-9902. También tenemos otros medios de contacto que queremos que conozcas. Para recibir información y soporte sobre los servicios que ofrece LifeSense o comunicarnos tus sugerencias e inquietudes, puedes contactarnos al número 319-481-9262 o al correo servicioalcliente@lifesense.com.co. Si eres una persona que está interesada en cursos o en formación profesional, puedes escribirnos al correo electrónico formacion@lifesense.com.co. Y por último, si quieres conocer sobre nuestro portafolio para empresas, te invitamos a escribir al correo servicios@lifesense.com.co. Recuerda que en LifeSense tenemos las puertas abiertas para ti. LifeSense, por la vida que quieres vivir. Volvimos. Bien. Volvimos. Hoy nos acompaña Nicole, entonces Nicole, te damos la bienvenida. ¿No? Ah, bueno. Ah, ya llegó. Hola Nicole, ¿cómo le Hola, va? ¿Por qué no buenas quería noches, ¿cómo salir? ¿De qué estás? se esconde? Estaba esperando mi entrada. Ah, muy bien. Bueno, ¿Cómo Nicole, están? ¿a quién tenemos el día de hoy? ¿Cuál es nuestro invitado? Listo, el día de hoy nos acompaña Juan Pablo. Él es entrenador para BT Latinoamérica, es autor del libro Terapia Dialéctico-Conductual, Introducción al Tratamiento de Consultantes con Desregulación Emocional.
También es coordinador general del curso de EBT de la Fundación Foro. Es supervisor clínico del equipo de EBT de la Fundación Foro. También es codirector del posgrado de psicoterapias contemporáneas de la Fundación Pavo Loro. Psicoterapeuta de pareja formado en el método Gottman. También es especialista en terapia de trauma con formaciones en exposición prolongada, en terapia de procesamiento cognitivo y en el protocolo de exposición al trauma desde DBT. Tenemos un invitado muy completo. Seguramente vamos a tener un programa espectacular con él y le damos la bienvenida a Juan Pablo. Caballerísimo. Qué bueno verlos. Qué bueno verte. ¿Cómo me alegro? Bienvenido. ¿Qué más, Juanpa? Qué lindo estar acá. Nada, primero me siento un poco un extraterrestre que está llegando a un lugar donde están pasando cosas malas y sé poquito de lo que está pasando. Ok. Nada, lo primero que quería decir era esto, decir que sé que están pasando mal y al mismo tiempo no sé mucho. Entonces quiero andar con pie de plomo, cuidarlos, por lo menos reconocer el sufrimiento y reconocer la ignorancia también. Para Gracias. empezar. Gracias. Gracias. Recibimos eso de una manera extremadamente afectuosa. Gracias por tus palabras. Bueno, Lo valoramos entonces, un montón. Entonces, metámonos en tema. Juanpa, vamos a aprovechar tu conocimiento. Nicole. Para iniciar esta gran conversación y tan llena de conocimiento, queríamos preguntarte primero, esclarecer qué es la validación emocional y la invalidación emocional. Ok. A mí me gusta hablar de invalidación en general, no nada más de invalidación emocional o no emocional. Después les cuento por qué, vamos charlando. ¿Sí? Y empecemos por lo que es la invalidación, ¿sí? Porque quizás puedo empezar diciendo cosas un poco perturbadoras. ¿Sí? La invalidación es útil, ¿sí? La invalidación es necesaria. Sin invalidación no hay cambio en psicoterapia. ¿Sí? El problema es invalidar lo que es inválido y tener mucho cuidado de no invalidar lo válido. Y sobre todo rodear el feedback negativo, si quieren, de mucha validación. Porque la validación va a ser la que va a generar un clima de flexibilidad y de emoción más baja, lo que va a permitir el cambio. Entonces, es raro empezar una charla sobre validación haciendo una defensa de la invalidación. ¿Sí? Pero me gusta porque al principio cuando uno empieza a aprender DBT, cree que la llave de todo es la validación y DBT es muy especial por el lugar que tiene la validación, pero también hay que entender que la invalidación es necesaria. Las últimas clases que yo di de validación, me ocupé de dar un análisis en cadena. Un análisis en cadena, pueden no saberlo, pero básicamente una entrevista, ¿sí? Que tenía una buena parte yendo hacia cambio. No era simplemente enseñar validación, era enseñar cómo la validación se va entrelazando con el cambio. Para mí es importante eso. Es importante primero empezar diciendo algo un poco políticamente incorrecto, haciendo una defensa de la invalidación, solamente para molestar un poco. Para impactar a la gente. Sí, para impactar a la gente. Hay que empezar diciendo alguna cosa sonora. Total. Ok, dime. Pensé que Hernán querías decir alguna cosa. No. Bueno, No, yo estoy atento. muy bien. Entonces, luego de mi defensa de la invalidación, vamos a pasar a qué es la invalidación. La invalidación, invalidar a alguien es básicamente que algo de la experiencia de la persona, algo válido de la experiencia de la persona, se pierde o no es tenido en cuenta. Es la experiencia, ¿no? Puede ser algo válido de la conducta, puede ser algo válido de las cogniciones, algo válido de la emoción, se pierde y no es tenido en cuenta. Muchas veces, como ustedes contaban recién, se ve mal, ¿sí? A veces uno tiene la idea de que la gente que es invalidante o que invalida a otro, que se ve feo, ¿no? Porque alguien dice tengo miedo y entonces alguien le dice eres un cobarde. Y entonces eso sería una invalidación de esas que cruel que está haciendo.
Pero quizás lo más divertido cuando uno avanza un poco más y comprende un poco más validación e invalidación, es que la invalidación no siempre se ve mal. Muchas veces se ve muy bien. Si yo cometo un error y yo digo, soy un idiota, y ustedes me responden, no sos un idiota. ¿Sí? Pueden estar siendo muy amorosos conmigo, y sin embargo, no están siendo validantes, están siendo invalidantes. ¿Sí? Están invalidando algo importante de mi experiencia. Tampoco serían validantes si me dijeran, es cierto, sos un idiota, ¿no? Por supuesto, ninguna de las dos respuestas es la correcta. ¿Sí? Pero a mí me gusta ese ejemplo porque muestra claramente que incluso con las mejores intenciones, siendo profundamente amoroso, estoy siendo invalidante. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Soy un idiota. Ok, podría ser que realmente estoy profundamente enojado conmigo por que cometí un error. Y que eso debe ser importante para mí si estoy tan enojado conmigo. No estoy diciendo que sea bueno decir si soy un idiota o malo decir si soy un idiota. Entonces ese es mi ejemplo de que la invalidación a veces puede ser muy amorosa y sin embargo sigue siendo invalidación. Si quieren puedo avanzar o si no hacemos algún comentario. Ustedes me van contando. Yo no tengo mucha experiencia tampoco en cómo es este programa, así que tienen que ir contando cómo es. Sí, a mí me surge una duda frente a eso y es, Sí. cuando hablas de esa parte, bueno, afectuosa o no tan afectuosa, eso quiere decir que ese no reconocimiento o sea, lo que hay detrás de soy un idiota, puede estar inmerso en, yo puedo hacer mi mejor esfuerzo porque no te sientas un idiota, pero ese mejor esfuerzo, lo que estoy es terminando haciéndote sentir peor. Es divertido, porque hacer mucho esfuerzo para que la gente salga de sus emociones es muchas veces invalidante en sí mismo. Es la misma, me contagio la emoción del paciente o me contagio la emoción del otro y quiero que salga rápido de ese lugar. Muchas veces el explorar, el estar en contacto, el permitirse entender qué es lo que le está pasando al otro es lo más validante. No salir a rescatarlo rápidamente. ¿Sí? Cuando uno se esfuerza demasiado por rescatar al otro, termina siendo invalidante, está diciéndole lo que está sintiendo. No tiene sentido, no tiene por qué estar ahí. Es cierto que no es muy lindo escuchar que la gente se diga a sí mismo cosas feas. Y sin embargo, si lo que queremos hacer es validar, tenemos que entender que eso tiene algún sentido. ¿Sí? Es válido en algún sentido. Quizás me voy para otro lado, yo quería contarles otras cosas, pero para mí, si quieren, avancemos al corazón del asunto. Hay un axioma que a mí me parece muy importante si uno va a trabajar con pacientes con TLP o si quiere aprender a validar, es que uno tiene que abrazar ciertos supuestos. Y que es abrazando esos supuestos que uno muchas veces logra actuar de una forma más validante. El primer supuesto es que toda conducta es válida en algún sentido. ¿Sí? Eso no significa que sea válida en todos los sentidos. Pero toda conducta porque existe, porque está presente, porque aparece, tiene que serlo en algún sentido, si no, por definición, no surgiría, no aparecería. Y entonces ahí está la frase que dice Linehan, que dice, el terapeuta no vuelve una conducta válida, la conducta es válida antes de que el terapeuta aparezca. El terapeuta tiene que encontrar de qué manera la conducta es válida. ¿Sí? Y yo espero que en un ratito podamos contar cuáles son las maneras en que una conducta puede ser válida y puede ser inválida al mismo tiempo. Es decir, toda conducta es válida en algún sentido al menos, si no, no estaría presente. Mi primera tarea como terapeuta muchas veces es encontrar en qué sentido la conducta es válida, antes de correr hacia en qué sentido puede ser inválida. De hecho, si uno escucha la melodía de las terapias, se escuchan re feo. Los terapeutas siempre estamos diciendo a la gente que está haciendo las cosas mal. ¿Sí? Si uno es sistémico, pensará en términos de solución intentada. Si uno es psicoanalista, pensará en términos de
todo el tiempo estamos viendo aquello que se repite, estamos buscando patrones, también los conductistas, no es que estamos a salvo. Pero DBT yo creo que suena de una forma diferente. El terapeuta de DBT, cuando uno escucha qué ruido hace la terapia, qué ruido, cómo fluye la melodía de la charla, siempre está pensando primero en qué sentido lo que el otro dice tiene sentido, tiene razón, es válido. Se escucha de una forma diferente. Entonces, yo quería meterme con qué es invalidación, pero mi primera definición entonces de qué es la validación es encontrar la causa y comunicarlo. Toda conducta es válida. Mi tarea como terapeuta es encontrar cuál es la causa de esta conducta, de qué manera esta conducta tiene una causa, de qué manera esta conducta es válida y comunicarlo. Ok, vamos un poco a la invalidación de vuelta, porque yo pego saltos, me desordeno, pero quiero volver al orden. Hay algunas maneras para mí de entender algo y tiene más que ver con la experiencia. ¿Sí? Hay dos conceptos que a mí me interesan para entender la invalidación o los efectos de la invalidación. Uno es decir que no todos tenemos un diagnóstico de TLP, pero todos tenemos alguna emoción favorita. A mí es una frase que me gusta, todos tenemos una emoción favorita. Todos tenemos alguna emoción que necesitamos menos estímulo para que se active y que controla más nuestra conducta. Hay alguna gente que apenas aparece un problema empieza a procesar en términos de cómo puede ser, no debería estar ese problema, qué mal. Y entonces quizás se enoje más fácilmente. Otra gente cuando aparece un problema se entristece, empieza a pensar todo va a ir mal, es mi culpa, debo haber hecho algo mal, por eso tengo este problema. Entonces tiene cierta tendencia a entristecerse. Y hay gente que está preocupada por los problemas que van a venir y está siempre pensando para adelante, ¿sí? Está pensando en las cosas malas que podrían pasar. Y entonces tiene cierta tendencia al miedo, si quieren. No necesitamos tener TLP para ser sensibles o tener una emoción favorita. Ok. Entonces, cuando yo doy una formación, les pregunto a la gente que identifique su emoción favorita. Entonces, uno se queda ahí pensando un poco. La mayoría de nosotros sabemos cuál es nuestra emoción favorita, no es que somos tan poco sensibles a nuestras propias emociones. ¿Sí? Yo ahí cuento, mi emoción favorita es el miedo. Tiendo a la ansiedad, a preocuparme. Ahí cuento alguna anécdota con mi hija es muy importante, entonces, nada, sí. Yo cuento ahí que cuando la llevaba a natación de chiquita no podía dejar de chequear que estuviera bien, ¿no? Que no se ahogara. Y como ven, ahí está mi conducta controlada por el miedo, ¿sí? Que no le pase nada malo a mi hija. Ok, entonces busquen su emoción favorita. ¿Sí? Si alguno de ustedes de acá quiere decirla en voz alta, no tienen que contar ninguna anécdota, pueden contar nada más, decir mi emoción favorita es el enojo, mi emoción favorita es el miedo, mi emoción favorita es la tristeza. El o enojo. pueden decir mi emoción favorita es la vergüenza y no quiero hablar acá. El enojo. El enojo. El mío también es el miedo, y si yo dijera algo diferente, por acá está familiares míos y me dirían, ¿qué estás diciendo? 100% es el miedo. Es el miedo. Sí, el enojo. Okay. Yo creo que la mía también es el miedo, aunque estoy todavía analizándolo. Es así. Bueno, todos tenemos alguna emoción favorita. Y cuando uno tiene una emoción favorita, alguna vez ha sufrido invalidación, porque lo que genera la invalidación es que el otro le resulta más difícil pararse en los zapatos. Alguien que tiene como emoción favorita el enojo no va a entender mucho el miedo. Y alguien que tiene como emoción favorita el miedo no va a entender muy fácil el enojo. No es tan sencillo, hay un mismatch, un desencuentro. Entonces, el otro tiene miedo y ¿qué hacemos? Desestimamos el miedo, ¿no? Tengo miedo, ¿sí? Uno dice, y el otro te puede decir que está mal sentirse así, que no deberías, que no hay nada que temer. ¿Sí? Supongo que hoy están todos con miedo, así que sospecho que si alguien dijera que no hay nada que temer, se sentirían profundamente invalidados. Podría decirles que ustedes son ansiosos, ustedes usar un diagnóstico de suponer que su miedo tiene que ver con alguna característica mala de su personalidad. O podría simplemente, con las mejores intenciones, siendo amoroso, sobresimplificar la solución. Decirles, bueno, ¿por qué no lo enfrentas? ¿No?
¿Por qué no? Ok. Entonces, quiero que se imaginen un segundo que ustedes están teniendo un ataque de su emoción favorita, un ataque de miedo, un ataque de enojo, y que viene alguien y les dice, no hay razones para sentirse así. Eh, esto se debe a que sos un cobarde o que sos un cabrón, siempre igual. Sí. O simplemente, con la mejor de las intenciones, le dice, enfréntalo, o no te lo tomes tan a pecho. No es tan grave, No dirían es tan acá. grave. No es tan grave. Okay. O por esa bobada. O eso no tiene Por esa sentido. bobada. Ok. Lo que quiero que observen es qué sucede. ¿Sí? Cuando uno lo vive más en persona, ¿qué sucede cuando a uno lo invalidan? ¿Sí? Uno podría decir, siempre hay buenas razones para enojarse, siempre hay buenas razones para tener miedo, siempre hay buenas razones para tener tristeza, ¿no? Siempre hay buenas razones. Ok, cuando alguien viene y te dice, no deberías tener miedo, ¿sí? No seas miedoso, o no seas cabrón. A cabrón acá le decimos a los que se enojan, allá creo que le dicen de otra forma, no sé cómo le dicen a los que se enojan mucho. ¿Cómo les dicen en Colombia a los que se enojan mucho? Yo escucho un término cuando le dicen a uno que no sea rabón, que no se emberraque, que no se moleste. Histérico, es histérico, es histérica, también es Histérico, ok. Hernán, no seas histérico. Ah, Sí. ah, ah. No seas tan histérico. Ok. Lo único que yo quiero que observen es que uno reconoce rápidamente que algo sucede, que hay algo de la emoción que sube y hay algo que se cierra, uno se vuelve más rígido. Yo quiero que uno entienda por experiencia esa doble cuestión. La emoción aumenta y uno se tiende a volver más rígido. Después podemos explicar por qué razón cuando a uno lo invalidan, uno tiende a subir la emoción, ¿sí? Y además de todo tiende a ponerse más rígido, menos permeable. Y puesto ser permeable en psicoterapia es importante. Nosotros queremos que nuestros pacientes sean más flexibles. Entonces, alguien que se pone más rígido es un problema para la psicoterapia. Pero también es un problema en una pelea de pareja, ¿eh? No es un problema nada más que para la psicoterapia. Ok. Tengo otro ejemplo, pero no sé si quieren contarme algo del ejemplo de la emoción favorita. A mí la emoción favorita me gusta hablar de emociones favoritas. Yo creo que algo frente a lo que tú estás diciendo, Juan Pablo, yo no sé qué tan relevante sea, bueno, creo que debe ser muy relevante, porque frente a eso la emoción favorita, y es la validación como tal, ¿sería entonces funcional si se empieza a usar desde la niñez, en la educación, con esa, por ejemplo, esa identificación de la emoción favorita de un niño, de una niña? ¿Consideras que es útil, que sería útil, que sería funcional? Yo creo que la validación, por supuesto, que es útil. A ver, déjenme pensar. Estamos avanzando hacia más rápido de lo que yo esperaba, pero avancemos. ¿No? Me parece que está bueno avanzar. A ver, lo que tenemos que entender es, yo acabo de decir, ¿qué pasa con la invalidación? Genera aumento de la emoción y genera rigidez. Y uno lo experimenta uno mismo. Y si uno quisiera tener una charla con su pareja sobre algún tema importante, lo que uno quiere es que lo escuchen. Entonces, si el objetivo es que te escuchen, quizás sea bueno primero validar al otro. Ok. En términos de educación o de salud hay que entender algunas cosas. Cuando alguien te invalida, lo que sucede es que uno puede aprender algo que vamos a llamar supresión. ¿Sí? Okay. Y si mis padres me invalidan constantemente, lo que yo voy a aprender finalmente es que no debería sentirme como me siento. Y lo que voy a aprender es que tener miedo está mal. Primero, si voy y le cuento a mi papá que tengo miedo, mi papá me dice, no seas tonto, voy a contarle menos a mi papá. Lo primero que va a pasar es que le cuento menos. Mi papá está castigando y contarle. Pero lo segundo que va a pasar, y lo peligroso que puede pasar, es que yo entienda que tener miedo está mal. Y entonces yo suprima la emoción. Y el problema que tenemos con la supresión los terapeutas es que sabemos que fracasa, que genera efectos paradojales, que a largo plazo lo que sucede es que la emoción vuelve más intensa. Y entonces, si uno piensa la supresión, ahí uno entiende que la validación es un camino para la educación emocional,
que lo primero que tenemos que poder decirle a alguien para que aprenda a regular su emoción es que lo que está sintiendo es válido. Porque lo que tenemos que enseñarle a la persona para que se regule es que tiene que poder estar en contacto, mantenerse en contacto. Ese es el primer paso. Si usted me pregunta, ¿cuál es el primer paso en la regulación? El primer paso en la regulación es poder etiquetar la emoción, poder ponerle el nombre, si lo que siento es miedo, y lo que siento es razonable, está bien, ¿sí? No está mal sentir esto. Ese sería el primer paso para poder regular la emoción. La invalidación me enseña todo lo contrario, me enseña que lo que siento está mal. Y entonces es el camino a la desregulación. No sé si fui claro. Sí, y yo creo que justo en los comentarios, Juan Pablo, están abriendo un montón de preguntas y nos abren una pregunta justo frente a este tema de la emoción favorita. Y nos Dale. preguntaba Joana, ¿cómo lograr identificar tu emoción favorita? Justo en este primer paso de poder regularla. ¿Cómo identificar la emoción favorita? Entiendo que alguien puede tener dificultades para reconocer su emoción o ponerle nombre a la emoción. En general, una historia de invalidación interfiere con la capacidad de poder tener buen etiquetado emocional. Hay muchas maneras de que un terapeuta puede evaluar cuál es la emoción en curso. A mí que recién me gustaba lo de la melodía, las emociones procesan la información de determinada manera. Si alguien me dice cómo está pensando, posiblemente yo tenga una hipótesis más o menos buena de qué es lo que está sintiendo. Puedo preguntarle, le pregunto qué está pensando y le puedo preguntar quizás sea miedo, quizás sea enojo. La conducta está asociada a la emoción, ¿sí? ¿Cuál es el impulso de acción? ¿Qué tenés ganas de hacer? Si tenés ganas de esconderte, quizás sea vergüenza. Si tenés ganas de atacar, quizás sea enojo. Entonces, si alguien no sabe etiquetar su emoción, yo, por lo menos como terapeuta, puedo entrar por esos dos lados. Puedo preguntar qué es lo que estás pensando, cómo piensa tu cabeza, qué te dice tu cabeza. Y eso me va a dar algunas pistas. O le puedo preguntar qué tiene ganas de hacer, y eso me va a dar otras pistas para poder ayudarlo a reconocer la emoción problemática, la emoción en curso, actual. ¿Sí? No sé si esa era la pregunta exactamente. Sí, yo le veo sentido y quiero también aprovechar el que estamos volviendo a las preguntas y quiero devolverme a otra pregunta, Juan Pablo, que tiene un montón que ver con esa aclaración muy valiosa que nos diste de validar lo válido e invalidar lo que no es válido. Y este punto gris que a nosotros en Conectados con Live nos encanta dar, que esto no es una magia, esto no es que siempre tiene que ser de la misma forma, sino que toca irlo modificando frente a la situación. Y Estefanía específicamente nos preguntó, bueno, ok, entonces, ¿cómo valido a una persona que siempre se trata mal y que siente que todo le sale mal? Ahí cómo trabajamos validación. Dame un ejemplo. Yo traduciría entonces el ejemplo de Estefanía. Entonces, algo así como una persona que todo el tiempo se critica a sí misma y dice que yo soy lo peor, es que yo no puedo, es que yo soy bruta, todo siempre me sale mal, Fantástico. las cosas como quiero que me salgan. Okay. La conducta siempre es válida en algún sentido. El primer sentido en el cual uno puede validar una conducta autocrítica intensa es en la historia, ¿no? Son esas frases que decimos, esa es la voz de tu mamá, ¿no? Cuando le decimos a los pacientes, ¿no? Si uno tiene una mamá muy crítica, es posible que haya aprendido a criticarse intensamente. Y entonces, cuando comete un error, ok, acá está mamá diciéndome lo terrible que soy. Entonces, uno puede validar por la historia. Uno dice, ok, acá tenemos la voz de mamá. Y uno puede validar también por la función en general la voz autocrítica. La voz autocrítica lo que quiere es que mejores. Y quiere que las cosas vayan mejor, quiere cuidarte. Eso que llamaban el super yo, los psicoanalistas. Esa voz autocrítica intensa tiene una función valiosa, que es el autochequeo de nuestra conducta y el querer mejorar. Eso es válido. El problema es cuando se pone muy cruel, en vez de ayudarnos, nos paraliza. ¿Sí? Esa es la parte inválida de la voz autocrítica. Pero antes de decir que la voz te paraliza, antes de decir la parte inválida, uno debería detenerse a decir, con la mamá que tenés, cuando cometés un error es entendible que te pongas así de cruel,
Y además esa voz está ahí para cuidarte. Y quizás tengamos que encontrar la manera de suavizarla un poco, porque te detiene, porque te paraliza. Y sin embargo, quizás tengamos que lograr la manera de que esa voz siga estando ahí de otra forma. ¿Okay? Este es un ejemplo en el cual es válida en un sentido e inválida en otro sentido. Pero en DBT siempre buscamos primero en qué sentido es válida la conducta antes de decir que en qué sentido es inválida. O sea, en vez de Ese decir sería, como no te des tan duro, las cosas sí van a funcionar, sería un poco como, ok, tiene sentido que te está pareciendo autocrítica porque en tu historia es muy parecido o porque algo dentro de ti quiere que las cosas sean diferentes, pero el contenido en sí de la autocrítica no tiene que ser válido. el contenido puede ser muy cruel, ¿sí? Claro. Entonces uno puede de vuelta validar el contenido cruel por la historia. Sí. Uno también puede validar por... Es realmente duro tener una vulnerabilidad muy grande. Yo puedo seguir validando, podemos seguir buscando. Cuando uno tiene una vulnerabilidad muy grande, se siente... Hay momentos en los cuales se ponen... Es odioso, ¿no? Es odioso. A los demás les sale fácil, a mí no. Es odioso tener esto que me pasa. Y es fácil volverse muy cruel con uno mismo. Entonces, estoy intentando buscar lugares donde validar a pacientes que se vuelven muy, muy crueles consigo mismos. Yo diría que la historia es un buen lugar, diría que la función de cuidado y de querer cambiar las cosas es un buen lugar. La vulnerabilidad extrema, la sensación de no encajar, hace que los pacientes muchas veces se vuelvan muy crueles consigo mismos. No sé si que contesté tu pregunta, porque no te escuché muy bien, la verdad. Así que... ¿A mí? ¿No me escuché bien? Sí, Cecilia. Ay, Dios. Perdón. ¿Contesté la pregunta? Yo creo que sí, yo creo que sí contestaste la Sí, pregunta. la contestaste. Sí, la contestaste. Okay. Juan Pablo, y surge Dime. algo aquí dentro de la gente que nos está acompañando el día de hoy, y es, tú vas hablando de validación y empiezan a surgir preguntas como Evi Sánchez y como Daniel Morantes, donde nos dicen, y en el tema de pareja, esta Sí. validación, ¿cómo se puede hacer en el momento de una discusión con una pareja? Lo más difícil es primero calmarse uno en una discusión con una pareja. Sí, claro. Mi segundo ejemplo para entender la invalidación era un ejemplo de autoconstructo. ¿Sí? Primero fue el de la emoción favorita. Mi segundo ejemplo favorito sobre invalidación es lo que Linehan llama autoconstructos. Linehan dice, la invalidación es también la invalidación de los autoconstructos. Es una palabra rara, ¿no? Autoconstructo. ¿Qué significará? Tiene que ver con cosas que generan como identidad. Si a mí me gusta mucho ir a jugar al fútbol, y para mí es muy importante los sábados ir a jugar al fútbol, y a mi mujer le gusta mucho almorzar todos los sábados en familia, y entonces yo todos los sábados me escapo a jugar al fútbol, y mi mujer entonces se enoja conmigo porque para ella es muy importante comer en familia. Vamos a tener peleas todos los sábados, ¿no? Porque tenemos dos cosas importantes. ¿Sí? Uno podría decir que son autoconstructos, ¿sí? Cosas importantes, ¿sí? Que me definen como persona y que cuando se ven amenazadas yo tiendo a escalar emocionalmente. El problema es que tenemos dos autoconstructos cruzados, ¿no? Cuando yo me quiero ir a jugar al fútbol, mi mujer me ha amenazado el almuerzo familiar, y cuando ella quiere empujarme para ir al almuerzo familiar, yo veo amenazado mi partido de fútbol. Los problemas de pareja, los problemas crónicos de pareja, como dice Gottman, están encallados en desencuentros sobre valores, metas y cuestiones que tienen que ver con, son problemas perpetuos que no se resuelven y que muchas veces tienen que ver con, si quieren, para traducirlo para Linehan, con esta palabrita de autoconstructo. Y de vuelta, en la pareja lo que uno ve es que cuando uno invalida el autoconstructo, lo que genera es aumento de la emoción y rigidez. Entonces sí sería valioso aprender a meter validación. Y sí sería valioso entender que validar no es estar de acuerdo. Uno puede decirle, le puedo decir a mi mujer, yo entiendo que para vos es valioso el almuerzo y que para vos es muy importante. Sin embargo, para mí sigue siendo importante ir a jugar el partido de fútbol. No sé si se entendió. ¿Se entendió el ejemplo? Fue muy Fue muy enroscado. bueno. La verdad fue un Okay. ejemplo muy claro. Yo creo que... Okay. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa constantemente? Probablemente es lo que suele pasar con las parejas.
¿sí? Cuando entran en choque con esos dos fenómenos que son importantes para cada uno, eso suele pasar y manejar validaciones va a ser complejo porque es que de una u otra forma percibo yo, Juan Pablo, ¿cómo valido que para ti es importante el almuerzo familiar si es más importante para mí mi juego de fútbol? Eso va a costar, eso va a costar. Lo más difícil es desescalar la emoción y romper el patrón evitativo, ¿sí? Cuando la gente está muy activada, tiende a querer sacarse el malestar de encima y hace dos cosas, o escapa o ataca. En pareja lo que tenemos que lograr es desarmar el patrón de ataque o de escape. Y eso es lo más difícil, cómo lograr... si ustedes quieren definir la desregulación, una de las formas de definir la desregulación es cuando uno pasa del punto en el cual puede seguir centrado en sus metas al punto en el cual lo único importante es escaparse. En una pelea de pareja, eso es cuando ataco al otro o cuando me escapo de la discusión. Ese es el momento de desregulación, es una desregulación conductual, me vuelvo impulsivo, dejo de poder estar en contacto con mis metas y paso a actuar en modo escape, quiero escaparme, quiero que esto se termine, entonces te ataco. Pero nos estamos metiendo en pareja, ¿eh? Estamos hablando de Frusetti ahora, que es otro autor, es un autor de terapia familiar y terapia de pareja. Ok, ustedes me preguntaban en la lista de preguntas que me mandaron si invalidar la emoción es válido en algún momento, una especie de trabalenguas, ¿no? Si es posible invalidar la emoción. Ok, sí. Me gusta decir cosas que son molestas. Sí, claro que es válido. Y que a mí no me gusta pensar que la emoción tiene un estatuto tan diferente que las demás conductas. Igual que las demás conductas, una emoción puede ser válida en algún sentido e inválida en otros sentidos. El problema con la emoción es que cuando la invalido, la hago crecer. Pero no significa que toda emoción es válida en algún sentido, pero puede no serlo, puede no serla en todos los sentidos. Déjenme explicarlo en forma más clara, porque si no, no se marea con esto de en un sentido y en otro sentido. Una fobia simple es válida en términos del peligro de la cucaracha. No, no es válida. La cucaracha no es peligrosa. En términos de la peligrosidad de la cucaracha, la fobia simple no es válida. Ahora, antes de decirle a alguien, no deberías sentirte así por una cucaracha, que es bastante invalidante, uno puede buscar en qué sentido sí es válida la fobia simple. Una fobia simple, en general, es válida en términos de historia, de vuelta. Entonces tenemos un nivel de validación donde buscar. Algo le pasó a esta persona con las cucarachas. Es válida en términos de experiencia. Cuando uno tiene esa cantidad de miedo, es razonable querer escaparse. Sentirse así es horrible. Cualquiera que se sintiera de esa manera querría escaparse. Entonces, en ese sentido estoy validando la experiencia de tener fobia simple en términos de historia, en términos de experiencia, en términos de creencias podría validar. Cualquiera que piense que la cucaracha te va a saltar encima, va a volar y se va a venir encima, tendría un miedo terrible. Si yo pensara eso, también estaría muerto de miedo. Incluso antes de decir que es improbable que eso suceda, antes de invalidar la creencia, puedo decir... ¿okay? No, que te digo que Hernán entiende mucho tu ejemplo porque él le tiene miedo a las cucarachas. Yo aprovecho acá para ponerlo enfrente de todo el mundo. Nos contó de su enojo y no de su miedo. Obvio, es con el enojo me defiendo, con el miedo no. Entonces, fíjense que la fobia simple es un muy lindo ejemplo para mostrar que yo puedo buscar de qué manera es válido el miedo antes de correr a querer cambiarlo. Yo puedo decir, es válido en términos de historia, es válido en términos de que cuando uno siente tanto miedo quiere irse. Y la sensación es realmente horrible. La cucaracha puede no ser peligrosa, pero el miedo es espantoso. Cualquiera que pensara esto tendría mucho miedo. Sin embargo, y ahí viene de vuelta la invalidación, con respecto a los hechos, las cucarachas no son peligrosas. Y con respecto a tus metas, también es inválido. Miedo
hace que te comportes de una manera que te aleja de la persona que querés ser. Entonces, la conducta es válida en la emoción, estoy metiéndome con la emoción. La emoción es válida en este sentido, pero no es válida en este sentido. No es válida, la cucaracha no es peligroso. Y actuar de acuerdo a la emoción te aleja de tus metas. Lo que no significa que yo no me tenga que detener. Si ustedes tienen una fobia, llegan al consultorio y tienen una fobia, ¿qué les parece que los va a volver más flexibles y más abiertos a intentar probar cosas? Que yo les diga, no hay ninguna razón para tenerle miedo a la cucaracha, o que yo les diga, cualquiera que tenga ese miedo quiere escaparse. Es absolutamente razonable. Todos queremos escapar cuando nos sentimos así de mal. Entonces, el camino del cambio está regado de validación, ¿no? Uno corre hacia la invalidación porque uno se abruma. Okay. Ok. Esta es mi respuesta. Dije todas cosas políticamente incorrectas. Dije que la invalidación es válida y que se pueden invalidar las emociones. Eso dije en esta charla. Está perfecto, está perfecto. Sí, invalidar, y creo que fuiste muy claro en términos de que invalidar es muy importante cuando algo que estás haciendo está en contravía de tus metas o está atentando contra algo que es importante. Quizá hay que invalidar algo para buscar el cambio de eso. Claro, lo que uno tiene que entender, cuando uno dice hay que validar lo válido, es en serio. No es un cuentito. Hay que contar lo que es válido. Es decir, es válido en términos de la historia. Es válido en términos de la experiencia. Yo no lo estoy inventando, lo encuentro. Pero sigue siendo inválido en términos de los hechos. La cucaracha no es peligrosa. El problema es correr y querer ir hacia la cucaracha no es peligrosa antes de detenerse a validar. Y hay que tener cuidado igual de no hacerlo como estrategia nada más. ¿Sí? Porque hay una parte que es estrategia. No estoy flexibilizando al paciente para que pueda saltar al cambio. Y sin embargo, es absolutamente genuina. Algo importante de la validación es que es genuina. Yo realmente creo que cuando uno siente ese miedo, tiene ganas de escaparse. Y que es terrible sentirse así de miedo. Y ahí, no es digamos, perdón, te interrumpí. No, por favor. Que en esa medida, un poco lo que estás hablando, yo la engancho con una pregunta que nos hace Jessica, y ella pregunta, ¿se podría decir que sí lo que siempre, que en sí lo que siempre será válido es la emoción que está detrás de cada comportamiento, ya que hay comportamientos que en ocasiones son disfuncionales? Toda conducta es válida, en algún sentido, incluso el comportamiento disfuncional. Lo que hay que entender es que depende, digamos, justamente en dónde pone uno el ojo. Si yo pongo el ojo en el corte, en la conducta hiperlesiva, esa conducta es válida en términos de que regula la emoción, ¿sí? Que disminuye la emoción, es válida en esos términos. Cuando uno se siente, y también es válido en términos de la historia, el paciente no sabía otra manera de regular la emoción. No es muy diferente. Por eso yo vengo acá a decir cosas irreverentes. ¿Sí? Vengo a decir, no es tan diferente al final la conducta de cortarse en términos de válida o inválida que el miedo. La diferencia mayor para mí es práctica, en términos de que si hay un riesgo, si uno invalida la emoción, va a volver al paciente, va a calar la emoción y va a volver al paciente más rígido. Pero no es en términos absolutos. En términos absolutos, todas las conductas tienen alguna cuestión válida y pueden no ser válidas en algunos sentidos. Es un tema investigativo, ¿no? Es de tener el ojo bien claro frente a qué es más funcional validar y qué es más funcional invalidar frente a lo que tengo enfrente. Sí, yo siempre estoy escuchando, a mí me gusta esto de decir que uno entrena la oreja. Y en DBT uno entrena la oreja para escuchar lo que está bien primero. Uno le da todos los goles y todo lo que pueda al paciente, le concede todo primero. La terapia es una cagada, entiendo. Tu experiencia con la terapia debe haber sido muy mala hasta aquí. Yo lo entiendo. La mayoría de los pacientes, yo sigo pensando que esta terapia podría ayudarte, quizás no lo haga. Y sin embargo entiendo que estés desesperanzado. No tengo por qué ponerme a discutir si es una cagada o no es una cagada. Puedo darle todos los puntos primero. Puedo ver en qué lugar tiene sentido pensar que la terapia es desagradable, mala, no útil.
Juan Pablo, ahí digamos que no sé si de pronto se pueda conectar con nuestra pregunta que nos hace Andrea. Digamos que ella nos dice que le cuesta mucho validar a un consultante que se queja por todo. Se refiere a que la persona que culpa a todo el mundo de sus problemas, que se victimiza ante cualquier situación. Ella pregunta que qué puede hacer. Pero es fantástico. Lo que uno tiene que entender es primero para qué sirve. ¿Para qué, digamos, una manera de validar es funcional, ¿no? Uno busca la función de la conducta, alguna función tiene. ¿Sí? Si yo pongo la culpa en el otro, me la saco de arriba mismo. ¿Sí? Si estoy pensando que el otro tiene la culpa, yo no tengo que hacer nada. Y eso es, claro que es razonable, es entendible. Uno se saca de encima el malestar y el malestar lo pone en otro lado. Funciona en el corto plazo. Después puede dañar las relaciones, uno está siempre, y además puede volverlo un poco pasivo, ¿no? No puede, en vez de ocuparse uno activamente de los problemas, espera que los demás cambien. Pero el truco está pensar, si uno es conductista, finalmente llega a la validación, ¿eh? Porque al final toda conducta tiene una razón de ser. Está ahí porque fue reforzada por la historia biológica o por la historia de la persona. Y entonces está toda la historia de la humanidad detrás de cada conducta. Para que vos le tires un jarrón por la cabeza a tu hermanito, tu abuelo tiene que haberse casado con tu abuela, para que los genes se vayan chocando de tal manera que lleguen a este momento en el cual vos arrojás el jarrón. Cuando uno se vuelve conductista, se vuelve determinista de alguna forma y entiende que las conductas tienen una razón, también podemos validar por biología, ¿no? Es como, bueno, cuando uno es muy sensible, la verdad que tener TLP es tener la piel muy finita, es estar de carne viva, cualquier pequeña partícula te hace sentir muy mal. Yo le echaría la culpa a los otros rápidamente si me siento tan mal. Sí. Ok. Papa, bueno, frente a Sí, todo esto, puedo seguir charlando infinitamente. no hay lío. Frente a esto, hay una pregunta de las que teníamos que creo que es muy importante para ir cerrando por condición de tiempo, pero que creo que está detrás de todo lo que hemos conversado y es, ¿cómo recuperarse? Si es que podemos hablar de recuperarse, así la planteamos nosotros, ¿cómo recuperarnos de un ambiente de invalidación, de esos ambientes sobre todo crónicos? ¿Cómo recuperarse ante eso? ¿Qué podemos Okay. hacer cuando estamos rodeados de personas que vienen en estos ambientes? Ok. Voy a contestarla de otra manera. Uno de los problemas de la gente que sufrió invalidación crónica Sí. es justamente que le cuesta mucho tener en cuenta sus propias necesidades y sus propias emociones. Con lo cual, muchas veces uno ve estos pacientes que tienen una historia de invalidación crónica que terminan metidos en relaciones abusivas. Uh-huh. Lo que uno ve es que la invalidación interfiere, la historia de invalidación interfiere con la capacidad de poder autovalidarse y poder defenderse de la validación, de la invalidación actual. Uh-huh. Lo que yo veo es que pacientes que han sufrido historia de abuso y maltrato terminan en parejas abusivas. Y es interesante. El primer antídoto es la validación. Uno tiene que encontrar a alguien que te diga que te traten así está mal. Que alguien que valide tu necesidad de ser tratada bien. Entonces, el primer antídoto contra la invalidación es la validación. Muchas veces es difícil si uno viene de una historia de invalidación crónica, es difícil porque tu marido te dice que sos una estúpida y vos pensás, es probable que sea una estúpida. Ustedes tienen que encontrar eso en los pacientes abusivos, es así, ¿no? El otro los trata mal y en vez de defenderse y decir, no quiero ser tratada así, dicen, debe tener razón. Eso para mí es la invalidación crónica, impidiendo que uno se recupere de la invalidación actual. Es un trabalenguas. Pero para mí la salida es una terapia que se centre en las necesidades y que diga, no querer... ¿Cómo te sentís cuando te dicen que sos una estúpida? ¿Qué sentís?
Siento que soy una estúpida. Ok. Vamos un minuto antes de sentir que sos una estúpida. Porque pareciera que vos llegás a hablar con tu marido, tenés una idea, él te dice que sos una estúpida y esta idea se acaba. ¿Qué sentías antes de hablar con tu marido? Sentía que, ok, eso es válido. Yo tengo que ir buscando cómo ir validando aquello válido. ¿Qué necesidad tiene la paciente? A ver, quiero contarlo de otra forma. Tu marido te dice que sos una estúpida. ¿Qué sentís? ¿Hay en base de paciente? Sí, paciente, Cecilia. yo soy paciente. Sí, sí, tu Entonces, marido te dice que sos una estúpida. ajá, ¿Qué sentís? me siento, me da rabia y además, después de un rato pienso que sí era una estupidez lo que traje a la conversación. Bueno, ok. Yo quiero quedarme un minuto en esa rabia, porque esa rabia te defiende, ¿sí? Y esa rabia tiene sentido. Y enseguida la apagás. Alguien te trata mal y vos te enojás primero y después apagás el enojo. Y puede tener sentido, si tu marido después se pone violento, podemos hablar de hacer una denuncia, ¿sí? Porque entonces no contestarle puede tener sentido. Pero si no es el caso, si tu marido te dice que sos un estúpido y vos sentís rabia, es toda tu historia de invalidación la que hace que no te puedas parar en esa rabia y defenderte. Esa rabia tiene sentido, te están tratando mal. Entonces, lo que yo estoy queriendo ahí es que la validación sea un antídoto para la historia de invalidación. ¿Lo hice muy raro? ¿Lo hice muy poco claro? No, estuvo muy claro. Me sentí muy validada como tu paciente. Y movilizada a moverme con esta. Es realmente difícil, porque los pacientes tienen a veces muy poca conciencia de sus propias necesidades o de sus propias emociones, en ese caso, ¿no? A veces pueden saltar directamente. Me hiciste fácil, me dijiste siento enojo. Yo tuve de dónde agarrarme, ¿no? Sí. Pero ahí uno entiende como la historia de invalidación que perpetúa el círculo de abuso y maltrato. Hace que la gente tenga pocas posibilidades de defenderse y poner fin a situaciones abusivas. Sí, No sé si conté. parece muy simple, ¿no? El antídoto parecería muy simple. El antídoto de la invalidación es la validación, pero no es tan simple y es bastante poderoso cuando se puede hacer de manera efectiva. Hay otra manera para mí, si quieren. Voy a contarles un invento mío. ¿Vieron que Marsha dice que para lo contrario del enojo es pararse en los zapatos del otro? Ok. ¿No? Ok. Yo creo que ahí uno puede enseñar a los pacientes a mantenerse en los propios zapatos. ¿Sí? Que cuando alguien te invalida, uno puede tener en cuenta la invalidación y sin embargo también mantener la propia posición. ¿Sí? Uno puede tener en cuenta cómo recuperarse de invalidación. Una de las cosas es no perder el punto de vista propio. No comprar esto de que soy una estúpida. Entonces, eso sería para mí mantenerse en los propios zapatos. Es un juego de palabras, ¿sí? Un juego de palabras con la habilidad de Marsha de pararse en los zapatos del otro. Yo juego con las palabras y digo que a veces hay que mantenerse en los propios zapatos, sobre todo en estos casos de abuso y maltrato. Hay que poder no perderse en las palabras del otro, poder mantenerse en los propios zapatos. Totalmente. Esto es injusto, ¿no? Ok. Es un juego de palabras, ¿sí? No me tomen muy en serio. Cuando invento cosas no me tomen muy en serio. No, al contrario, creo que es muy claro y creo que eso nos ayuda mucho. De hecho, me remito a cosas como, por ejemplo, Esperanza nos dice que, bueno, que le han encantado los ejemplos, que mil gracias. Nos hace una afirmación sobre la validación y en ese sentido tiene que ver con la mirada compasiva hacia el otro. Bueno, Daniela Guzmán nos dice que gracias por estos momentos, por este espacio, sobre todo en estos momentos donde que estamos atravesando el país. Creo que sin duda alguna sí nos da mucha información, le da mucha información y mucha claridad a las personas que nos están escuchando al otro lado. Evi nos pide este tema para una segunda invitación. Juanpa, segunda invitación.
Nada, Juan Pablo, no nos resta más que darte las gracias. De verdad que mil gracias. Se nos va el tiempo volado, se nos fue el tiempo, pero rapidísimo. Ya 10 de la noche en tu país, asumo yo, 8 de la noche acá en Colombia. Entonces, wow. Gracias por trasnochar, por conectados con la... Gracias por Un estar placer. hasta ahora con nosotros. Juan Pablo, aquí pues nada, solo agradecimientos, solo decirte que creo que aprendimos un montón, creo que dimos información muy clara a las personas que se conectan esta noche en Conectados con Live. Sí. Gracias por Espero haber sido claro. También es un tema difícil, ¿sí? A veces es un poco confuso. Uno tarda, digamos, para mí lo primero que uno tiene que validar es la dificultad de la tarea, ¿no? No es sencillo terminar de entender qué significa validar. Yo dije algunas cosas un poco irreverentes que pueden volverse confusas para alguna gente que está recién empezando. Yo estoy convencido de todo lo que dije, ¿eh? Estoy convencido de todas las cosas irreverentes que dije. Y sin embargo sé que no estoy diciendo lo que necesariamente se espera. Así que si están confundidos, espero, me parece razonable en principio. Ok, no, perfecto. No, yo creo que nos da mucha luz en la comprensión de esto. Yo sé y definitivamente este término no, esta acción para mí de validar no es tan sencilla como nos la imaginamos. No en vano, pues no es algo que se dé en los hogares, que se dé en las casas, que se dé en las escuelas, que se dé no se da, pues precisamente por eso, por la complejidad que tiene. Sí, por la historia de vida sociocultural que traemos, muy latinoamericana también, donde nos piden no sentir. Entonces creo que está inmerso de eso. Entonces, Juanpa, muchas gracias. Un placer haber venido acá. De verdad que aprendimos un montón. Mil gracias. No nos podemos ir sin, bueno, contarte, Juan Pablo, en 8 días vamos a tener un experto hablando de procrastinación, por qué aplazamos, por qué evitamos, por qué dejamos de hacer las cosas. Creo que eso nos queda como anillo al dedo a muchos. Y de productividad. Sobre productividad, sí. Y este viernes, Juan Pablo, debido a la situación que estamos atravesando, Ceci, vamos a esperar a la gente en nuestro Instagram, vamos a estar por Instagram, vamos a estar trabajando sobre estrategias para el manejo de emociones intensas dentro de todo este fenómeno que estamos viviendo, dentro de esto que está pasando en nuestra ciudad, en las ciudades, que está sucediendo afuera de nuestras casas. Entonces, el viernes estamos súper conectados con eso, los esperamos por Instagram. Invitado, Juanpa, si quieres conectarte un rato y vamos a estar ahí el resto de personas de live, muchos amigos que te apreciamos. Extraño estar por ahí, ¿eh? En cualquier momento vamos para allá. Claro que sí, puertas abiertas, como siempre. Y los esperamos a todos para que se conecten en este Instagram Live. Va a estar muy interesante y yo sé que nos va a ayudar un montón a todos. Muy bien. Entonces, siendo así, buenas noches a todos, cuídense mucho. Gracias, Juan Pablo, por este espacio. Fue un espacio muy productivo. Les mando un abrazo a todos. Ojalá nos veamos muy pronto. Cuídense, nos vemos el viernes. Chao. Chao.